Amigos televidentes, tengan todos ustedes muy buenas noches, bienvenidos a Línea Directa, la última edición de la semana y como siempre le enviamos desde Trujillo, desde el Foro Sol TV, un saludo a todo el territorio nacional que nos ve a través de la señal de Sol TV+, en Claro TV, Canal 29, ahí somos Sol TV+, la nueva señal del Perú. También le enviamos un saludo a todo el norte del país que nos ve a través de la señal abierta de Sol TV, nuestra cadena hermana. Un saludo para los que nos ven en Tumbes, en Piura, en Chiclayo, en Cajamarca, Huaraz y también aquí en la ciudad de Trujillo. Tengan ustedes reiteradas muy buenas noches. Los saluda Carlos Urcia. Bien, el día de hoy el Poder Judicial mandó al banquillo de los acusados a César Acuña Peralta, algo que él jamás tenía pensado dentro de su trayectoria personal ni menos política. Bueno, va a tener que responder a la justicia por el delito de plagio en agravio del educador Otoniel Alvarado. Esto lo decidió esta mañana el Poder Judicial. Nosotros aquí en Línea Directa vamos a tener al protagonista, aquella persona que salió a defender pues su derecho intelectual, su creación, su trabajo de muchos años. Vamos a tener en los estudios al profesor Otoniel Alvarado. Eso en instantes. Vamos también a trasladarnos hasta nuestra central de informaciones en Lima. Ahí se encuentra Joel Quesada para que nos dé todas las incidencias de lo que fue esta audiencia que determinó que César Acuña Peralta sea procesado en la vía penal por el delito de plagio, por aparentemente César Acuña, y todos lo vimos en campaña, vimos en conferencia de prensa como él dijo de que era coautor del libro Política Educativa junto al profesor Otoniel Alvarado. Las incidencias ya las conocemos todos. Bueno, esto es lo que ocurrió en la capital de la República, pero también juramentaron los 130 congresistas. Vamos a traerles también toda esta información. De igual manera, también nos vamos a trasladar hasta nuestras filiales en el norte del país. Nos vamos a ir a Piura con Jaime Serrano y Juan Carlos Ocaña, allí en Chiclayo. Todo esto y más en instantes, aquí en Línea Directa. Bien amigos, vamos a hacer nuestro repaso con nuestros compañeros en las filiales. Ya se encuentra aquí en los estudios de Línea Directa, les voy adelantando, el profesor Otoniel Alvarado. Él, pues, salió en plena campaña electoral a manifestar de que le habían plagiado una obra, un texto, un libro que él había escrito hace algunos años atrás. ¿Quién era el plagiador? Pues el líder de Alianza para el Progreso, César Acuña Peralta. Él se encuentra en Trujillo y obviamente aquí en Línea Directa y ha tenido la gentileza de darnos esta exclusiva. Bien, nosotros, siendo las 9 de la noche con 11 minutos, vamos a trasladarnos primero hasta nuestra central de informaciones en Lima, en vivo y en directo, 9 y 11 de la noche. Ahí se encuentra nuestro colega Joel Quesada. Joel, buenas noches, adelante, ¿qué nos tienes para hoy? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. 9 con 11 de la noche aquí en la capital de la República. Nosotros hemos estado, ya los he adelantado, en esta audiencia que se ha seguido sobre el caso del presunto plagio contra César Acuña Peralta. Tenemos detalles sobre la misma. Además, hemos conversado con los abogados, tanto de la parte que acusa como la defiende, y también el fiscal del Ministerio Público. Y también tenemos la palabra de ¿quién? De César Acuña Peralta. Y por último, los congresistas norteños también se pronuncian en su día de juramentación. Con esa información volvemos en breve. Bien, compañeros, en instantes retornamos con ustedes. Como les manifestaba, nosotros ya tenemos aquí en los estudios de Línea Directa en la ciudad de Trujillo a nuestro invitado. Él es el educador Otoniel Alvarado, quien, pues con su denuncia, determinó que el día de hoy César Acuña Peralta vaya ya a sentarse en el banquillo de los acusados del delito de plagio. Profesor Otoniel, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted por estar aquí esta noche con nosotros. En líneas generales, me tengo que ir a una pausa, pero ¿cómo tomó la noticia que se dio esta mañana o parte de la tarde, en el sentido de que el señor César Acuña va a tener que ya ir a un juicio por la vía penal respecto al delito de plagio? Bueno, como es de conocimiento, creo que para ninguna persona es cómodo, es grato que encontrarse en estas situaciones, ¿no? Lamentablemente, a mí me pena mucho esta situación. Sin embargo, se veía venir por las propias contradicciones del señor Acuña.
Lamentablemente no ha habido una forma de defenderse coherentemente, por eso es que han cometido una serie de incoherencias al manifestar una serie de falacias, de argumentos totalmente incoherentes, ¿no? Efectivamente, profesor Otoniel, ahora se quieren acoger a este tema de la prescripción y han ido más allá, pues usted hace la denuncia, como es su derecho, sin embargo, usted también ha sido maltratado en estas últimas horas. Vamos a conversar de esto, me tengo que ir a una pausa rápidamente, me voy a una pausa y regresamos para conversar con el profesor Otoniel Alvarado, quien tras su denuncia ha determinado que César Acuña Peralta pase ahora a ser un acusado más de la justicia por el delito de plagio. Bueno, algo más que evidente. Él dijo en campaña que era el coautor del libro Política Educativa. Sin embargo, ante el fiscal ha manifestado que mejor guarda silencio. Y también lo dijo en declaraciones que vamos a ver con Joel Quesada más adelante. Todo esto y más en instantes, aquí en Línea Directa. Bien, amigos televidentes, continuamos con ustedes, 9:20 de la noche. Conversamos aquí en los estudios de Línea Directa en la ciudad de Trujillo con el profesor Otoniel Alvarado, quien con su denuncia por plagio pues posibilitó que el día de hoy el Poder Judicial determine que César Acuña Peralta pase ya en este caso a ser acusado por el delito de robo intelectual. Él va a tener, César Acuña Peralta, que cumplir algunas reglas de conducta. Por ejemplo, no ausentarse de su lugar de residencia, ¿no? Va a tener que ir a cada una de las diligencias que determine el Poder Judicial. Va a tener que ir cada 60 días a firmar e informar a qué actividades se está dedicando. Va a tener que depositar también, bueno, para él es poca cosa, nos imaginamos 50.000 soles de caución. Y también se ha determinado un embargo de 100.000 soles. Finalmente, esto es lo que determinó el Poder Judicial. Pero para que nos dé toda la información al respecto, se encuentra Joel Quesada en Lima, en nuestra central de informaciones, 9:23. Joel, adelante, danos detalles, por favor. 9:23 de la noche y un saludo a nuestro invitado, al profesor Otoniel Alvarado, allá en Estudios de Trujillo. Y sí, efectivamente, estuvimos en una de las sedes del Poder Judicial, específicamente el edificio Carlos Zavala. Y ahora vamos a escuchar la sentencia a cargo del magistrado Arnaldo Sánchez en contra de César Acuña Peralta por este presunto delito de plagio. Veamos. Por las consideraciones precedentemente anotadas, el juzgado penal transitorio especializado en delitos aduaneros, tributarios contra la propiedad intelectual y para procesos de pérdida de dominio supraprovincial de Lima y Callao, de conformidad con lo previsto en el inciso 6 del artículo 77 del Código de Procedimientos Penales, modificado por el Decreto Legislativo 1206, resuelve abrir instrucción en vía sumaria contra César Acuña Peralta como presunto autor del delito contra los derechos intelectuales, delito contra los derechos de autor y conexos en la modalidad de plagio en agravio de Otoniel Alvarado Ollarse, contra quien se dicta mandato de comparecencia con restricciones, debiendo cumplir estrictamente las siguientes reglas de conducta. A. No frecuentar personas ni lugares de dudosa reputación. B. No ausentarse del lugar de su residencia sin previa autorización del juzgado. Concurrir a las diligencias judiciales donde se requiera su presencia. D. Concurrir cada 60 días al local del juzgado para informar y justificar sus actividades, debiendo firmar el libro de control respectivo los 5 días útiles de cada mes. Asimismo, se fija en la suma de 50.000 soles el monto que por concepto de caución deberá abonar en el Banco de la Nación al tercer día de notificado de la presente resolución, bajo apercibimiento de revocarse el mandato de comparecencia por detención en caso de incumplimiento de dicha regla de conducta, conforme a lo previsto en el artículo 144 del Código Procesal Penal. Ordeno que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 del Código de Procedimientos Penales, trabar embargo preventivo hasta por la suma de 100.000 soles sobre sus bienes, los mismos que deberán ser suficientes para cubrir una posible reparación civil en caso de una eventual sentencia condenatoria.
Y precisamente al término de esta audiencia conversamos, Carlos, con todas las partes. Primero con el fiscal Miguel Ángel Puicón. También lo hicimos con el abogado defensor de César Acuña Peralta. Hablo del doctor Mario Deza. Y por último, con el abogado de nuestro invitado, el profesor Otoniel Alvarado. Me refiero al doctor José Ugas. Y esto fue lo que nos contestaron. Vamos a ver. ¿Le abren proceso a César Acuña Peralta? Claro, definitivamente el Ministerio Público está conforme con el pronunciamiento que ha emitido en esta oportunidad el Poder Judicial a través de su juzgado especializado, en la que se ha aceptado el requerimiento de aperturar instrucción en contra del investigado César Acuña Peralta. Definitivamente el Ministerio Público está sosteniendo de que estos hechos se habrían configurado el día 5 de febrero del presente año en una conferencia de prensa, ¿no? Es el inicio de una investigación, pero que, dadas las justificaciones del juez, es el inicio del fin del proceso a favor del señor Otoniel, ¿no? Usted manejaba un argumento de que el delito aparentemente habría prescrito, sin embargo, no ha sido considerado así. Es su opinión del juez. Esta opinión puede ser revisada por una sala superior. Y es obvio que el juez mismo parte por sostener que las publicaciones han sido en el 99 y el 2002. Sin embargo, dice de que para él, en todo caso, se habría cometido el delito el día de la conferencia de prensa. El día de la conferencia de prensa, como ahora, por ejemplo, no se publica el libro, sino que simplemente se roba una autoría. Sí, algunas restricciones normales en un proceso, pero no hay una prisión preventiva propiamente dicha. ¿El tema del embargo de bienes, por ejemplo? Sí, bueno, nos hemos opuesto porque nos parece también desproporcionado, ¿no? Creo que el tenor de la propia resolución es bastante claro en el sentido que existen indicios suficientes de que el plagio ha sido cometido y ahora con las pruebas que se van a actuar creo que no va a quedar ninguna duda al respecto. Por lo tanto, sostener que él está actuando con alguna motivación política o económica no solamente es ridículo, sino es ofensivo. Y ya veremos qué acciones se toman al respecto, ¿no? La Universidad César Vallejo no ha sido incluida porque no se le citó en su momento. Lo que ha señalado el juzgado es que oportunamente, una vez que se inicie el proceso, se le va a citar. Para eso hemos pedido que se identifique quién es el representante legal y luego de que conteste será incluida a nuestro pedido como tercero civilmente responsable. 9:28 de la noche y efectivamente también conversamos con el principal involucrado, en este caso el acusado César Acuña Peralta, y lo encontramos en el Congreso de la República. Este es el argumento del líder apepista por el tema del plagio. Escuchemos. Ustedes saben que esta denuncia fue en el mes de febrero, lo hizo el Diario del Comercio, y la Fiscalía de oficio dispuso una investigación. Entonces ahora lo que el fiscal ha dispuesto, que este proceso siga investigándose a nivel del Poder Judicial. Entonces yo a nivel Poder Judicial daré todas las facilidades y quien va a determinar, ¿no?, si el fiscal tiene o no tiene razón de dar todas las facilidades, y en el transcurso de la investigación se aclare. Entonces en ese sentido yo estoy tranquilo. Toda la vida se ha dicho, yo nunca voy a tratar de no dar facilidades para las investigaciones. Usted sigue diciendo que plagió al señor César Acuña Peralta. Lo va a determinar el Poder Judicial. Le preguntamos a usted. Vamos. Yo voy a dar todas las facilidades. El Poder Judicial pueda determinar si es lo que el fiscal dice es cierto o no es cierto. César Acuña Peralta evitó responder si finalmente plagió. Carlos, si tiene estudios, te escucho. Bueno, es una pregunta. Él está en campaña, él recuerda con los 2 libros, soy coautor, el profesor Otoniel, entiendo, tiene que decir la verdad, sin embargo ahora le dio amnesia. Total, porque no quiere responder. ¿Qué no dice en campaña, coautor? Es indicar que este proceso, no por las pruebas siguientes. El proceso durará 90 días, lo que sentenció el juez esta mañana en la sede del Poder Judicial. César Acuña más tendrá, Carlos, cada mes ahí a decir dónde siendo. En fin, eso es uno de los requisitos que se le ha puesto a César Acuña, que en este proceso se le ha abierto. Bien, nosotros continuamos acá con el profesor Alvarado, con quien ya vamos a conversar en extenso. Profesor Otoniel, a ver, ¿qué sensación le genera una pregunta simple y tan elemental?
el hecho de olvidarse ahora, César Acuña, si era o no del libro Políticas Educativas. Y repito, en campaña él dijo que era coautor, y lo a usted de que diga la verdad, pero ahora parece todo esto. Sí, además que no era propia. Sí. Dice la prescripción. Ha habido un delito. Y algo tiene que ser algo evidente, ¿verdad? Efectivamente. Que no se prescribe nada en el aire. Efectivamente. Ahora, quiero que usted ratifique su denuncia en el sentido de que sí le plagió el libro Políticas Educativas. Bueno, y para comenzar, debemos decir, coincidiendo felizmente en este caso con el señor Acuña, de que yo no he denunciado. Tan es así que esto viene ya de hace 14 años atrás. Sí, pues. Como conversamos en otra oportunidad, no es mi intención, no ha sido mi intención nunca, ni aprovecharme, ni tampoco perjudicar con esta situación. Esto ha surgido por una investigación de la prensa, ¿no? Y bueno, pues por las veleidades políticas del señor Acuña, que de querer llegar a la presidencia, ¿no? Y probablemente lo lograría o lo logrará, no sé. Pero en condiciones así era difícil. Además, yo, ¿cómo podría tapar una situación que era tan evidente? ¿Verdad? Claro. Entonces, tan es así, por ejemplo, que una entrevista, creo que el día de hoy, que ha salido en La República, que dice que se reunía todos los sábados, ¿ustedes? Mentira, los sábados y domingos es tarde para ir a clases a Lima. Sí, nunca que se reunía con usted para hablar del libro y trabajar para en comentar, decía. Sí. Pues nunca hemos comentado ese tema, por eso es que a ratos un poco me incomoda y también me da gracia, ¿no? Yo lo veo así, lamentablemente. Yo también tendría que decirle que, así que yo he maltratado a uno, ¿no? He hecho daño, no sé qué daño, porque yo creo que como profesor, ya más de lo fuera de las aulas ya no he sido nada. Claro, o sea, pero es bien, incluso o sea, ya hay falsificado Orbegoso de que César Vallejo nunca firmó electoral. ¿Usted ha podido conversar ellos o la posición de...? Claro, yo creo que es un mar, que esa firma, además todos sabemos que no adulteran procedimientos. Podría ser posible que él mismo se dé una resolución para él en su universidad. Claro. De manera que, lógicamente, no hay argumentos de peso, argumentos consistentes, ¿ya? Por eso es que me parece que aquí el señor Acuña lamentablemente debería reconocer su error y, bueno, pues pedir las disculpas de la opinión pública sobre... ¿Conoce puede irse preso? Así de simple. De no cuatro es el delito. Así bueno, que no ha lo llegado sé. con su que hasta este nivel que agarra dientes y maneja de otra manera, porque preso se puede ir. No sé, si no, yo no soy abogado, no te sabría decir cuáles serían las consecuencias de eso, ¿no? Pero indudablemente ahí hay una serie de factores que podrían traer cola, ¿no es cierto? El hecho de las firmas, ¿no es cierto? Sí. Posible el aprovechamiento de haber ediciones distintas, sí. Todas ellas fraguadas. Efectivamente. ¿Verdad? Ha ido como una bola de nieve, ¿no? Claro, eso lo ha ido haciendo, parecería intencionalmente. Obvio, creo yo, cualquier epistemólogo podría decir, o cualquier persona que jurídicos, la lógica jurídica dirá que aquí hay una intencionalidad. ¿Cómo es que ha pasado por ediciones un libro? Si hubiera sido o coautoría, como él dice, debería haber sido no esperar todavía el segundo. Efectivamente. Conversando con usted, técnicamente no hay argumento. Obviamente yo lo escucho a César, ha sido mi amigo y me apena que esté en esta situación. No quiero hacerle daño a nadie y tampoco tengo interés en nada, ¿no? Voy a seguir conversando con usted porque justamente de esos intereses se habló contra usted, diríamos, ¿no? En el sentido de que usted estaría pretendiendo algunos favores políticos o favores económicos, ¿no? Es lo que ha salido a decir el entorno de César Acuña. Vamos a irnos a una pausa rápidamente y hablar también de esta famosa prescripción en la cual se quiere acoger ahora César Acuña Peralta. Bueno, parece que el futuro político de Acuña tuvo en Lima, pero no se pudo ver, porque acá todo en Trujillo todo se tapó, tanto así que el caso de Tonino Alvarado, verlo a Trujillo, ¿qué hace? tuvieron que llevar. Parece que en Trujillo sí puede hacer Acuña lo que desea, todo lo que decir en una. Regresamos.
Bien, amigos televidentes, continuamos con ustedes, conversamos con el profesor Otoniel Alvarado, quien al ratificar pues, el plagio de su libro Políticas Educativas, ha determinado que el día de hoy el Poder Judicial decida abrir un proceso penal contra César Acuña Peralta, algo que aquí en Trujillo, aquí en La Libertad, y hay que decirlo, aquí en el Poder Judicial de La Libertad, los jueces que han llevado sus casos nunca han visto nada. Y los fiscales, hay que decirlo también claramente, los fiscales del Ministerio Público aquí en La Libertad, proceso que investigaban, nunca vieron nada por años. Este caso ha tenido que haber proceso penal en Lima, pero hubo a Trujillo, lo trajeron a Trujillo, eso de César Acuña y el cuanto. ¿Qué pasó allí? Bueno, eso era evidente, pues, ¿no? Que por eso es que también yo no quise hacer ninguna acción judicial, porque tenía la información de que aquí era muy difícil que se pueda hacer alguna justicia, ¿no? Y bueno, por otras razones que ya lo he mencionado varias veces, ¿no? Razones de índole personal, sentimental, moral, etcétera, ¿no? Familiar. Pero por este tema también de la justicia, que sé que tiene tantos procesos y ninguno ha prosperado, o todavía no prospera, ¿no? ¿Es consciente que el poder económico de César Acuña puede imponerse en algún momento? Porque poder político ya no tiene. El poder político se ha reducido en él, ¿no? Al perder las elecciones, al sacar pocos congresistas, ¿no? Pero todavía tiene el poder económico, que es fuerte. ¿Cree usted que esto puede influenciar en la justicia? No le sabría decir, ¿no? Ojalá se respiren tiempos nuevos, de nuevas actitudes en el Poder Judicial, ¿no? Lamentablemente tanta experiencia tenemos desde gobiernos muy anteriores que han querido mejorar la atención judicial y no se ha podido, ¿no? No sé. ¿Pero confía en la justicia? Debo confiar, obviamente es mi patria, es la justicia de mi país. Creo que los abogados haciendo justicia y los maestros, nuestros alumnos, damos ejemplo, ¿no? Y deberíamos mantener una línea incólume. Si por eso fue en el gobierno de Toledo que duplicaron el sueldo a los magistrados, claro, con el supuesto de que ganando más ya no iba a haber problemas de corrupción. Pero estamos viendo ahorita, por ejemplo, el caso de estas damas, claro, estas señoritas o señoras que han sido tremendamente maltratadas por sus parejas y sin embargo no pasa nada. Efectivamente. Ahora, se lo está acusando a usted, profesor Otoniel, el entorno en este caso de César Acuña, su abogado también en particular, el doctor Mario Deza, de que usted estaría buscando presencia política, ¿no? O que tiene una intencionalidad política y también interés económico en cuanto a esta denuncia. Bueno, yo creo que son argumentos de abogados. Sabes que el abogado tiene que buscar argumentos de donde poder agarrarse, ¿no? Y es comprensible porque al fin y al cabo está de por medio su prestigio, su capacidad, ¿no es cierto? Y sus salarios también, obviamente. Porque un caso perdido, yo me imagino que adiós sueldo y honorarios, o honorarios de éxito. Y entonces aquí políticamente yo no tengo ningún interés, es más, yo ya tengo más de 70 años, 74 para ser exacto. De aquí para adelante, ¿qué me queda a mí? No lo he hecho antes, no tengo militancia, ¿ya? Por lo tanto, y si yo no hago militancia a nivel partidario, menos lo puedo hacer individualmente. Y además, es profesamente, así me lo pidieran ahora, no lo hago porque para mí es una pena que en nuestro país la política también haya decaído tanto. Ahora la política se ha informalizado, se ha degradado, se ha devaluado. Cualquier ambicioso puede ser. Perfecto, la política ha descartado. ¿El campo económico? El campo económico lo hubiera hecho hace tiempo. Indudablemente estará en la mente de mucha gente. ¿Y por qué no te aprovechas de esto? Como anécdota te cuento un asunto. Hace unos días atrás fui a una consulta a mi médico y me dice, qué raro que tú estés viniendo de nuevo. Tú ya debes estar atendiéndote en Estados Unidos. Yo, si fuera tú, le hubiera pedido un par de millones de dólares.
Yo creía que habías negociado ya, me dijo. Y fácil se lo daba. No lo sé, quizás. No, tampoco es mi ambición, no deseo. No es una forma, diría yo, elegante. Lícita puede ser, pero no es elegante de ganar un dinero. A estas alturas, mi dinero que tengo me basta para mis medicinas, para mi alimentación, para mi sustentación. Y sigue, obviamente, cultivando la enseñanza, generando nuevos educadores, dedicándose a estudiar lo que es la educación en nuestro país. Bueno, es el ejemplo, obviamente. Ahora que venía en el avión, a mi costado venía una señora ya anciana ella, y me dice qué orgullo que hayan maestros así en nuestro país, que den ejemplo de moralidad, de dignidad. Y eso es lo que yo he tratado de hacer con este proceso que lamentablemente a mí me incomoda. Yo hasta antes de esta situación he sido un trabajador académico en el anonimato, si se quiere, con un perfil muy bajo. Pero ahora esto me ha sacado a la palestra y todo el mundo me dice, oye, te envidio, qué orgullo, ya eres famoso. Pero la fama es efímera, yo no vivo de la fama. Allá los faranduleros que quieren volverse famosos. Claro, efectivamente. Ahora, pero sí es digno de destacar su posición del señor Otoniel Alvarado, porque es una posición valiente y sobre todo es una posición de honor, Usted está defendiendo su honor porque también ha sido calumniado, no solamente por habérsele robado su obra intelectual, sino después ha sido calumniado, ha sido maltratado. ¿Ha tenido algún nexo con César Acuña, con Richard Acuña, su abogado? ¿Han tratado de alguna manera de poder decirle, señor Otoniel, pero acuérdese usted que nos hemos reunido un par de veces, ¿no? Es probable que diga muchas cosas, ¿verdad? Pero lo que yo debo decir es que con César Acuña yo he tenido algunas oportunidades de encontrarme en el aeropuerto, porque yo vengo a la Universidad Nacional de Trujillo ya hace más de 20 años, como 25 años. ¿Y no ha tenido ahí la delicadeza de acercársele? Solamente una oportunidad cuando yo estuve acompañado por un gran maestro también, que él lo conoce, que es don Jorge Capella, a quien le tributo mi homenaje, un maestro a carta cabal. ¿Eso después de la denuncia? Antes. Antes de la denuncia. Lo que te quiero decir es que si hemos tenido esos encuentros, esas reuniones así a la distancia en el aeropuerto, en ese momento podría haber habido algún acuerdo, de manera que no hay nada de eso. Yo no tengo ninguna ambición económica. Yo he sido siempre una persona muy modesta, que ha vivido de sus ingresos. Modestamente creo que no me falta. ¿Colaboró César Acuña en alguna línea, ojo, línea siquiera, del libro Política Educativa? Su colaboración es material en el sentido que me apoyó a imprimir el libro. Nada más. Que él me ofreció, porque textualmente me dijo, y ya me canso de repetirlo, que recién tenía un libro justamente del doctor Segisfredo Orbegoso. Un libro creo que de Derecho, me parece. El único libro que en ese entonces tenía editado en su imprenta. La imprenta vallejiana, creo. La editorial vallejiana. Ajá. A cargo de una señorita entonces, alumna también de la universidad, que era la encargada y que después me han dicho que ella es rectora en una universidad de la academia. Bueno, lo cierto es que yo vine en una oportunidad con mi esposa a revisar la diagramación del libro. Y la invité a almorzar, como es lógico, es social, digamos. Fuimos a almorzar y justo en el mismo restaurante, en otra mesa, estaba César. Me dijo, ¿por qué no me has avisado? ¿Por qué no has venido? ¿Por qué no me has llamado? Entonces, ¿cómo podría decir que sí nos hemos encontrado? Claro. Si ahí él me está diciendo o me está viendo por primera vez que yo había venido directamente solo. O sea, solamente el aporte de César Acuña en este libro Política Educativa es el haberle facilitado la imprenta.
Claro, nada más. obviamente. Ningún contenido, ninguna línea, pero ninguna letra. Me hubiera gustado que fuera así. ¿Ve? Me hubiera gustado que fuese así. Lamentablemente no ha sido así. Sí, pues, es verdad. Qué pero bueno hubiera sido que saque un libro coeditado, con coautoría, con un alumno, con un colega, con un amigo. Efectivamente, pero ahora él quiere escogerse a la prescripción, profesor Otoniel. Por eso significa que ya están reconociendo pues, que ha habido la falta. Porque como te decía hace un ratito, ¿qué se prescribe? Pero quedaría impune. Eso yo no lo sé, eso no te ¿Sería sabré justo que quede impune esto? No sé, lamentablemente en nuestro país, como te decía nuevamente, en política cualquier cosa puede pasar. Perfecto. Se ha devaluado tanto la política que ahora pues se comercia con la política, ¿no? Profesor Otoniel, vamos a escuchar un pequeño video de lo que decía César Acuña en relación a la prescripción. Algo que él criticaba en campaña, ¿no? Sin embargo, ahora quiere acogerse a ese derecho. Escuchemos lo que dijo César Acuña en campaña, en un spot que él mismo editó, que su partido político Alianza para el Progreso editó, y escuchemos lo que él pensaba de la prescripción, a lo cual ahora él quiere acogerse en el caso de este delito de plagio. Escuchemos. ¿Por qué prescriben los delitos? ¿Por qué año de año no se le castiga al corrupto? ¿Dónde está el Poder Judicial? ¿Dónde están los fiscales? Que quien ha cometido un delito tiene que ser sancionado. Los jóvenes y los adultos tienen que ver que acá se castiga la corrupción. César Acuña en campaña en cuanto a la prescripción. Irónicamente ahora está intentando acogerse a ella. ¿Qué comentario, profesor? Imagínate, ¿qué puedo decir? Lamentablemente así es la política. Cuando uno está de candidato, ofrece el oro y el moro, ¿no? Hasta la sin razón. Quien cometió un delito, dice César Acuña, debe ser castigado. Él mismo se está poniendo la soga al cuello. Y termino con esto, profesor, en el sentido de que él dice dentro de su discurso, lo hemos escuchado en la calle, dice, debemos enseñarle a los jóvenes, ¿no? Debemos enseñarle a los jóvenes el hecho de que los delitos tienen que castigarse en el país. Debemos enseñar a los jóvenes que el Poder Judicial y el Ministerio Público tienen que funcionar, ¿no? Tienen que hacer justicia. Considerando él todavía que aparentemente es educador y que tiene universidades que educan a miles de jóvenes, ¿qué mensaje le podría dar? Bueno, comenzando que él no es educador. Dice que tiene es un empresario. Bueno. Y una cosa es ser empresario, mercantilista, negociante de la educación, y otra cosa es ser un educador que está en el aula, que enseña con el ejemplo, que enseña con el conocimiento, que enseña con la experiencia. ¿Verdad? Entonces, ahí descartado, pues. Y segundo, pues a lo mejor habrá creído que yo soy el culpable, de repente habrá dicho los que cometen algún delito. De repente dirá que yo quedo impune, yo tengo impunidad. ¿De qué? Por escribir, por apoyar aportar con algunos conocimientos a la educación de nuestro país. ¿Qué mensaje le daría a los jóvenes, profesor Otoniel? Yo lamento que esta situación se haya presentado porque el señor atiende, creo que alrededor de 100.000 alumnos. Y me imagino que sus alumnos deberían tomar conciencia de quién es la persona que dirige una institución así. Yo creo que el señor está en condiciones en este momento de hacer una profunda reingeniería académica, profesional, administrativa de su universidad. Ya cosechó plata, ya tiene plata, pues ahora que se dedique al fondo del tema, que es la calidad de los servicios educativos. Yo creo que no se merecen un servicio pésimo, no se merecen este tipo de conductas, de ejemplos, ¿no? Y si en algo ha servido esto, creo que podríamos decir que los alumnos y los maestros de nuestro país de alguna manera valorarán la calidad moral con la cual nos formaron maestros antiguos
nuestros padres, la misma sociedad, probablemente quitándole todo lo dañino que hay en la sociedad. Muchísimas gracias. Eso nos interesa mucho. Profesor Otoniel, muchísimas gracias. Maestro, muchas gracias. Hay que recordar que el profesor Otoniel Alvarado ha recibido las palmas magisteriales el año 2005 en el grado de maestro y el 2008 recibió las palmas magisteriales en el grado de amauta. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Cuídense mucho. Muy amable. Vamos a estar en contacto siempre. Bien, nos vamos a una pausa y regresamos para saber lo que sucedió en el Congreso el día de hoy con la juramentación de los 130 congresistas. Una pausa muy corta y regresamos.